8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado al matadero. Permítame. Gloria a Dios. Fue llevado al matadero. Fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si creéis de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos del agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gracias, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, mira, Padre, tú eres el Todopoderoso. A ti nos rendimos ahora, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos prepares, Señor, para que vayamos adelante, sigamos con fe, avancemos. Yo te pido, Señor, ahora en el nombre de Jesús, habla, Señor, sea tu Espíritu, Señor, porque sin ti yo no puedo. Contigo, Señor, no puedo. Cristo que me fortalece. Me envías para todo aquel que escucha esta palabra, y para eterno, que el Santo de Israel toque nuestras vidas, llene de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, en las redes, ahí en Facebook, también en el YouTube, en el nombre de Jesús. La gloria, Señor, sea manifestada ahora. Gracias, Señor, aquí en este lugar. Tu presencia, Señor, sublime la queremos. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor. Tengo una pregunta, hermanos, para hacerles. Una pregunta importante, y contéstenme levantando la mano, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser usados por Dios?
Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria al Señor. Felicidades. Este sermón lo he titulado Preparados para que Dios nos use. Amén, amén. Gloria al Señor. Sí, esta pregunta, ¿sabe, hermano? Este deseo lo he visto durante muchos años, en muchos hermanos, muchos años, en diferentes lugares, en diferentes iglesias y en mi propia iglesia donde yo estaba. Es un deseo que he visto en los hijos de Dios. Ese deseo de ser usados para seguir fielmente sirviendo al Señor, seguir avanzando en medio de las circunstancias que se estén viviendo. Pero aquí hay un problema, que pocos lo logran. Pocos lo logran. Muchas veces he escuchado decir, hermano, yo deseo servir al Señor con todo mi corazón. Quiero ganar almas para el Señor. Quiero ser una persona que busque la gloria de Dios siempre. Sin duda, sus intenciones son verdaderas. Y su deseo de su corazón también es franco y sincero. Es verdadero su deseo que traen en su interior. Pero solo necesitaríamos verlos a los ojos y notaríamos si están listos para avanzar. Que les oriente algo, que puedan entender que para servir a Dios se necesita una orientación de parte de los cielos. Se necesita una orientación de parte del Todopoderoso. Se necesita vivir una vida transformada. Una vida cambiada por el Espíritu Santo. Una vida llena de la vida de Dios. Amén, amén. De la presencia de Dios. Y notamos que se involucran en la obra de Dios. Y poco a poco ese ánimo va decayendo. Porque se dan cuenta que no están siendo preparados para servir al Señor en forma efectiva. Ellos quieren servir. Ellos quieren ser usados. Entonces nos preguntamos, ¿qué necesitamos hacer para ser usados por Cristo? ¿Qué necesitamos hacer para que la palabra de Dios haga el efecto que Dios quiere que haga? Lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que estaremos meditando esta parte, preparados para que Dios nos use. Preparándonos para que Dios nos use. Es un proceso que todos debemos llevar. Todos aquellos que anhelamos entrar en el trabajo de servir a Dios. Estamos considerando ese texto. Lista un hombre, un varón de los 7 que habían escogido en la iglesia de Jerusalén. Y cuando estaba un poquito después de la muerte de Esteban, la iglesia fue sacudida y fue dispersada de aquella ciudad. Lucas nos narra quién había salido también, que es Felipe, que había salido de esa dispersión. Comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación en la ciudad de Samaria. Es la vida de este hombre que podemos encontrar algunos principios bíblicos de eso que nos ayuda para estar preparados para servir eficientemente en los caminos de Dios. Número 1, primero
preparados. Tú y yo tenemos preparados espiritualmente. Tenemos que entrar en Jehová. Tenemos que entrar en el ayuno. Tenemos que entrar en la oración. Aunque duela la cabeza los primeros días, así verás tú la gloria de Dios. Verás bajar y subir ángeles. Tendrás un encuentro especial con el Todopoderoso. Te lo digo porque las circunstancias que yo he vivido en todos estos años que he servido al Señor, si es cierto que me han llamado que estoy loco, si es cierto, pero ¿sabe qué? Porque han sido gente carnal que no conoce, no ve más allá, porque solamente viven en lo carnal. Por eso es necesario que entremos en lo espiritual, ver los ángeles bajar, aleluya, qué bendición, ver bajar los órganos, aleluya, poniéndolos el Señor ahí, aleluya, sanando enfermos, libertando y corriendo los demonios de las enfermedades, aleluya. Por eso, hermanos, no es una circunstancia fácil, no es fácil, pero se requiere de esfuerzo, se requiere de dedicación. Es decir, necesitamos estar preparados espiritualmente. Ahí nos dice en el versículo 26, dice así: Dios te bendiga. Un ángel del Señor habló a Felipe, fíjese bien. Un ángel del Señor habló a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Eso indica, hermanos, que había una preparación espiritual. Era un hombre que estaba decidido. Era un hombre que no nada más estaba decidido a servir a Dios, servía a Dios. Era un hombre apartado para rendir tributo al Señor, que obedecía al mandato. Fíjese bien, el ángel del Señor se le aparece a Felipe y le dice: levántate y ve al sur por el camino, desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Y luego dice en el versículo, fíjese bien qué interesante aquí, ¿por qué él hace caso a este llamado? ¿Por qué? Fíjese bien en el versículo 3 del capítulo 6. Se les dijo este mandato de parte del Señor, del Espíritu Santo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Fíjese bien cómo tenía que estar, hermanos: 7 varones. Número 1, de buen testimonio. Es decir, apartados de Dios. Que no sean hombres dados al vino, como decía Pablo. Que sean hombres íntegros en la presencia de Dios. Y llenos del Espíritu Santo, dice. Y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Felipe era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre de testimonio, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Que no anden con dobleces. Que no pongan ningún pretexto al llamado que les ha hecho Dios. No pongamos ningún pretexto. Quiero decirte, hermanos, quiero decirles, hermanos, que hasta hoy no le he puesto pretextos a mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque oigo el llamado de mi Dios. Lo oigo. Lo escucho. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A dónde debo de ir? Y máximo que tengo la palabra que me dice que debo de moverme
en fe. No importa la circunstancia. Amén. Y si un carro se descompone, agarro el otro hasta que lo arreglen. Y le doy gloria a Dios. Amén. Y si el carro no sirviera, consigo uno. ¿Sabes por qué? Porque el compromiso con el Señor es grande. Amén. El compromiso con el Señor es espiritual. Felipe era un hombre que buscaba a Dios, era de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Según 6, 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Número 1, que tengan buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría. A estos son a los que les encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Es decir, que nosotros tendremos que estar buscando el rostro de Dios. Amén, que las amén. circunstancias de esta vida, es decir, de este nivel de la tierra, no nos detenga a servir a Dios. Amén, amén. Con valentía tenemos que ir, sin poner ninguna traba, porque al que estamos sirviendo es al Dios vivo, al cual le daremos cuenta a su debido tiempo. Felipe era un hombre preocupado por las almas perdidas. Sí me he relacionado un poco con él, hermanos, o un mucho con él, porque desde que era bebé, 30 años, yo acepté a Jesucristo y entonces yo a las almas perdidas que hay un rey poderoso, hay un rey sanador, al cual siempre tenemos que darle la gloria y la alabanza, suceda lo que suceda, aunque estemos postrados en una cama, aunque andemos en una silla de ruedas, tenemos que alabar a Dios, porque Él se lo merece. No hay ninguna traba en medio de la circunstancia, en medio de la problemática, en medio de la enfermedad. Mire, el diablo ha venido a atacarnos, pero ¿sabe qué? El Señor ha venido a defendernos. Amén, amén. Ha venido a darnos vida. Ha venido a darnos vida en abundancia, hermanos. Amén, amén. Quiero decirte, es algo real. Hay poder en Jehová. Tenemos que buscar primeramente el rostro de Dios y su palabra llena de sabiduría. Aquí está la ciencia. Número 1, la ciencia terrenal, más arriba de la ciencia terrenal, la ciencia espiritual poderosa. Matemáticas, filosofía, psicología. Aquí está el poder de Jehová. Aquí está donde tú puedes ser sano y libre por la gloria de Dios. Mira, hermanos, estaba un hombre predicando la palabra todos los días. Estaba predicando la palabra los 30 días del mes. Llegó una mujer afligida. Llegó una mujer y le dijo: pastor, me siento, era así, un problema psicológico, no sé qué tipo de problema sería. Pero el pastor le dijo: mira, yo no voy a orar por ti, le dijo. Yo no soy ningún milagrero. Así es que mira, el que va a hacer la obra es la palabra y el Señor obrando en tu ser. Tenemos servicios todos los días, los 30 días del mes. Así es que cuando se cumplan los 30 días del mes, oraré por ti. Y estaba cumpliendo esta mujer, yendo los 30 días a la oración. Los 30 días. Yo lo supe ese testimonio después de que yo estuve 9 meses predicando la palabra todos los días, bajando y subiendo, conectando y desconectando bocinas. ¿Y sabe qué? ¿Me cansaba? Claro que me cansaba. ¿Descansaba? Claro que descansaba, para seguir trabajando para el Señor. Tenemos que seguirlo haciendo, porque Él
A Él le debemos todo, todo lo que tenemos. Y esta mujer, hermanos, le dijo, ya que le dijo este pastor, yo no soy ningún milagrero. Así es que tú tienes que venir los 30 días aquí. Y cuando se cumplan los 30 días, entonces oraré por ti. Y ya estaban por cumplirse los días, se cumplieron los 30 días. Sé fiel. Entonces voy a orar por ti. Entonces llegó, le dijo, ¿sabes qué? Ya se llegó el tiempo, ¿quieres que ore por ti? No, pastor, ya no necesito. El Señor me sanó de lo que traía. Amén. Mira, quiero decirte que no hay ninguna terapia aquí en la tierra, que la palabra de Dios es la mejor terapia. Y el Espíritu Santo para adorarle, Él es. Y tienes que entender que la palabra de Dios obra en mi ser. ¿Sabes qué? Yo lo entendí antes, desde que yo estuve en esa circunstancia tremenda. Por eso, mire, yo he sabido qué es levantarse para dar gloria a Dios. He sabido que estar por lo más abajo y tener que depender de pastillas psicotrópicas, pastillas de psiquiatra. Lo he sabido. Ese camino me van a contar. He sabido cómo se puede avanzar, cómo el Señor habla al corazón, cómo tú tienes que obedecerle y no poner ninguna traba para servirle. ¿Usted cree que yo pongo? No, y no pondré, porque es el compromiso no con ustedes, es con mi Señor. Pero si es el compromiso con mi Señor, también es con ustedes, porque es el compromiso con el pueblo de Dios, el cual necesita ser alimentado. Aleluya. Y le digo que me ubico con este varón. Me ubico porque es un evangelista que tenía pasión por las almas. Y siempre he predicado. Y siempre seguiré predicando mientras esté con vida. Un varón, un hombre, me decía: ay, hermano, allá están. Los están echando a la cárcel a los que están predicando. En la pandemia, era en mayo, cuando estaba yo viniendo para acá, hermano, ¿se acuerdan? Todo el mes de mayo, junio. Y venía para acá y todo estaba cerrado, hermanos. Entonces que por allá, por el lado de Chocoa, echaron uno a la cárcel y que tuvo que pagar 4,000 pesos. Mira, a mí no me asusta nada de eso. Yo sé de dónde me ha sacado el Señor. De cárceles tremendas, de cárceles del diablo, más tremendas que estas cárceles terrenales. Quiero decirte que no me interesa eso. A mí lo que me importa es seguir alabando a Dios. Y te voy a decir, si me llevan, que me lleven a encerrar. Nada más que una, mira, que no me quiten esta. Y otra, 2, que no me corten la lengua. Porque veremos a ver si no es cierto que ahí en el lugar donde esté no se levanta una iglesia que adore al bendito Rey y el Todopoderoso. Amén, amén. Así como lo hicieron los apóstoles, así lo haré, aleluya, porque ellos son nuestro ejemplo y no pondré ningún pretexto. Así es que hagan como quieran, porque he de obedecer, como dijo Pedro, a Dios antes que a los hombres. He de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra no puede estar sellada ni cerrada. La palabra solamente está sellada en Apocalipsis por un tiempo. Pero va a haber, se van a abrir los sellos. Aleluya, aleluya. Felipe era un hombre que escuchaba a Dios. Era un hombre que buscaba de Dios. Un hombre que entendía, comprendía el llamado de Dios. Sabía que él dependía del Espíritu Santo. Mira, hermano, mira, hermana, usted y yo tenemos que entender cuándo es el llamado del diablo, cuándo es el llamado de Dios. Mira, yo quiero decirte, quiero intimarte esto, porque así me lo dijo el Señor. Tienes que obedecer al llamado mío. No obedezcas al llamado del enemigo. Hay que entender cuándo te está llamando Dios.
¿Y cuándo? Es el llamado del enemigo. El enemigo siempre te va a decir que ahora no vayas. Ándale que estás cansado. Ándale que te duele acá. Ándale que esto y que el otro y que acá, que allá. Así me decía. Así me sigue diciendo. Ay, me cansé ayer de tanto. Prediqué mucho. Hasta calambres me da. Así me pasa cuando hago ayunos, hermano. Calambres. Se me bajan los dedos de los pies. Pues gloria a Dios, hermano. Pero, ¿por qué no vamos a detener? ¿Por qué? Es más hermoso escuchar la voz de Dios. Es lo mejor. Y obedecer. Amén. Obedecer. Lo primero que necesitamos es ser utilizados por Dios para estar preparados. Amén. Espiritualmente. Gracias, Señor. Felipe era un hombre que buscaba y anhelaba desesperadamente a Dios. Usted y yo tienen que hacerlo. Usted y yo. Mire, quiero decirte que estuve quebrantando y lo seguiré quebrantando este cuerpo para la gloria de Dios. Quiere que usted y yo nos metamos en ayunos y oración. Así puede derrocar al enemigo, la carne, las concupiscencias de la carne, de su propia carne, la va a derrotar en el nombre de Jesucristo. Y va a ver la gloria de Dios, como la veía Felipe y como la ve un servidor. Estaba en un grado listo para servir. Porque dice que había que escoger a 7 varones. 7 varones para que sirvieran las mesas. Felipe fue uno de esos 7, hermanos. Porque los hermanos vieron su testimonio. Número 1, vieron su testimonio. Además vieron que estaba lleno del Espíritu Santo. Y era un hombre sabio. Era un hombre que buscaba de Dios. El hombre necio se aleja de Dios. Y el hombre sabio busca de la presencia de Dios. Todas estas cualidades, hermanos, son las que formaban parte de Felipe. Son las cualidades que deben de estar cargadas en nosotros, que tenemos que tenerlas, cargarlas nosotros, porque también tenía una preocupación por las almas perdidas. Sabía el triste destino al cual irían estas almas. Por eso nosotros también lo sabemos, hermanos. Cómo callar esta palabra, cómo callar la bendición que el Señor ha puesto en nuestra vida. La búsqueda de Dios por parte de Felipe llevó a que él anhelara, amara, tuviese pasión por las almas. Si usted, quiero decirle, si usted no tiene pasión por las almas, entonces, qué triste, porque número 1, no está lleno de la presencia de Dios. Número 2, no tiene buen testimonio. Y número 3, se está enfriando. Qué triste situación si es que ya no está frío. Por eso es necesario entrar y hacer un buen testimonio. ¿Sabe cuál es el buen testimonio? Que tú, el testimonio número 1, que tú asistas primero a la iglesia. Que tú, aparte de asistir a la iglesia, y en tu entorno, que sepan que tú vives santificado, que tú vives apartado para Dios, que tú anhelas siempre la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de ti, de mí. Es por eso que cuando Él salió de Jerusalén, fue por la persecución. Fue una persecución hecha a la iglesia. Felipe inmediatamente nos narra el escritor de los Hechos. Dice así, en el 4, versículo 4, 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Aleluya, fíjese bien.
Los que fueron esparcidos fueron por todas partes, iban por todas partes predicando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Amaba al Señor. Imagínense, hermanos, si usted tiene un tesoro eterno, tiene que compartir ese tesoro con alguien más. Porque predicar la palabra a la ciudad de los samaritanos, los hermanos no eran muy queridos, tenían pleito entre los judíos. Pero lo más importante, que Felipe se preocupaba por las almas que no conocían de Cristo. El estar cerca de Dios habían hecho entender esa verdad. Si usted y yo estamos cerca de Dios, vamos a entender esa verdad. Que primero tenemos que llenarnos para poder dar. Mientras no nos llenamos, no tenemos que dar. Entonces es necesario ir al lugar, prepararnos. La preparación espiritual de Felipe nos da a entender que tenía un oído muy agudo, muy sensible, pues cuando el ángel de Jehová le habló, al instante se dio cuenta de que era Dios. Se dio cuenta que tenía que atender ese llamado. Tenía que ir allá al lugar donde estaba una vida espiritualmente preparada para entrar al reino de los cielos. Era tremendo, un plan muy especial que Dios había puesto. Aleluya. Número 2, necesitamos estar preparados para obedecer. Cual sea el precio, tenemos que estar preparados para obedecer. ¿Sabe cuántos días tenemos que alabar a Dios? Todos los días. Y si hubiese culto todos los días, cuánto que mejor. Nosotros tenemos cultos miércoles y domingo. Y un servidor pues tiene 3 cultos. Martes y también sábado. Porque hay otras almas que están recibiendo allá. Pero originalmente estábamos ahí los 30 días del mes. Pero ¿cómo va a estar yendo todo? Pues es que anhelamos de Dios. Deberíamos de estar todos los días. Va a llegar un tiempo en que vamos a estar todos los días. Va a ver. Necesitamos estar preparados para obedecer. Para obedecer a Dios. Sea cual sea el precio. Tenemos que ir. Porque tenemos que levantarnos. Así como le dijo, levántate y ve al sur. Por el camino y desciende a Gaza. Jerusalén a Gaza. El cual es el desierto. Entonces, él se levantó. Él se levantó. Inmediatamente. ¿A ti qué te ha dicho el Señor? Que tienes que ir a la carpa de los milagros. Allá. Te ha dicho el Señor. Te ha invitado el Señor. A través de un servidor. Miércoles. El domingo. Levántate y ve. Levántate y ve hacia el sur. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, ahí estaba leyendo él. Entonces Felipe no midió el precio, no midió, ni siquiera puso ningún pretexto. ¿Por qué? Porque el llamado se lo estaba haciendo Dios. Él estaba haciendo el llamado y a él hay que obedecerle. Mire, cuando el siervo de Dios le invita a algún lugar, es un llamado de Dios que usted está recibiendo. ¿Sabe por qué? Porque es un llamado a obedecer. Porque el ángel de Jehová
acampa alrededor de los siervos. Amén, Y nos amén. defiende. Tenemos que avanzar, tenemos que obedecer. Entonces, él se levantó y fue. Sucedió que el etíope eunuco, funcionario de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjese bien, tenía que instruirle. Tenía que llegar a ese lugar para que recibiera este hombre de la presencia de Dios, recibiera a Jesucristo en su corazón. Felipe no le importó el rechazo, no le importó que este hombre pudiente que estaba a cargo de los tesoros de la reina, era un hombre pudiente, iba en un carruaje de los mejores de esos tiempos. Amén, hermanos. Entonces, no le importó que lo hubiese rechazado. Sabía que él iba por un llamado, porque había sido llamado por Dios. Acércate y júntate al carro, le dijo. Acércate ahí. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y decía: pero, ¿lo entiendes? Y él dijo: ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Y rogó a Felipe que le explicara lo que leía. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila. Así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fíjese bien ahí. Notemos este segundo lugar. Para poder ser usados por Dios, necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados. Atiende el llamado y prepárate. Atendamos el llamado y preparémonos para ser usados por Dios. Pero cuando seamos usados por Dios, también tenemos que pagar un precio. Porque un precio a veces difícil de avanzar. Porque nuestro cuerpo tiene limitantes, pero nuestra mente vienen engaños del enemigo. Vienen engaños, vienen ideas torcidas. Y dejamos de asistir. Lo digo por mí, que me fui enfriando poco a poco, hasta que ya hubo un tiempo en que era necesario que fuese levantado. Yo sabía que necesitaba avanzar con Dios. Sabía que necesitaba. Ningún momento culpé a mi pastor. En ningún momento culpé a los hermanos. ¿Por qué? Porque el indicado, el principal, era yo. Amén, amén. Que yo había fallado. Por eso te digo, el que está fallando, o eres tú, o soy yo. Porque le fallamos a nuestro Dios. Por eso necesitamos empezar a serle obedientes. Por eso Felipe pasó y se fue a Samaria. Ahí predicó en Samaria. Era un largo trayecto, hermanos. Imagínense. Si el Señor le dice que tienes que ir a 120 kilómetros. A ver, hermano. O sea, que tienes que ir a una ciudad que está a 120 kilómetros. No caminamos ni 10 kilómetros y ya estamos poniendo pretextos. Sí. Estábamos yendo a Mérida. Íbamos de ahí de la ciudad de Mérida a otra ciudad, ahí mismo de Mérida. Pero caminábamos en carro, íbamos, ¿no? Pero pues es cansado. Todos los días, estamos predicando todos los días. 7 días me tocó predicar. Estuvimos 10 días, 3 días no nos tocó predicar 3 días. Porque íbamos también a un evento
de, de asambleas de Dios. Íbamos a un evento, pero estuvimos predicando la palabra de Dios en varias iglesias ahí en Mérida. Nos invitaron a predicar como evangelistas, ahí el Señor hizo la obra. Pero íbamos hasta 2 horas de camino. 120 hasta 200 kilómetros había veces. Y nos desocupamos noche de allá. 11, 12 y era frío, estaba haciendo frío. Ahí en esos momentos, hacía frío. Y ahí veníamos. En la madrugada y en la mañana otra vez. Hacíamos los cultos ahí en las mañanas. Por gloria a Dios. Y ahí estábamos predicando la palabra, hermanos. Y a veces, hermanos, no nos movemos ni 5 kilómetros. Pues es lo que está más o menos mi casa, ¿no? Que es su casa a la carpa. Más o menos como unos 3 kilómetros. 2,5. Pero pues gloria a Dios que Él nos da de su sabiduría. ¿Qué significó esto para Felipe, hermanos? Pues que él estuvo dispuesto a pagar el precio. No importando que la ciudad a donde iba a estar predicando, donde iba a ir a predicar, iban a ser 120 kilómetros. Si iba a pie o en mula, no sé, pero tenía que ir 120 kilómetros. No es fácil caminarlos. Si los llevas en carro cansado, ahora si vas caminando, si vas en caballo. Oye, hermano, pues, pero fue obediente. Dios nos quiere obedientes. Y si nos quiere obedientes, vamos obedeciéndole. Vamos cumpliendo. Y verá que usted va a ver la gloria de Dios. Verá que no se arrepentirá. Y deje de poner pretextos que la pandemia. Las iglesias están abiertas. Hay que ir. Póngase el cubreboca y lávese las manos. Póngase el gel. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén, amén. Él nos cubre. Él nos bendice. Nos da vida eterna. Nos da salud. Aleluya. Él está sanando. Todavía. Es un Dios de bendiciones. Entonces, ¿qué esperamos? Aunque este hombre era rico, viajaba en un carruaje de caché de ese tiempo, ¿no? Tenía el rollo de Isaías y él quería, anhelaba, pues lo que necesitamos, hermanos, anhelar, leer la palabra. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que no había bajado el Espíritu de Dios a la vida del etíope. Pero él de seguro fue lleno de la presencia de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo y entonces pudo comprender la palabra, hermanos. Porque la palabra de Dios no se entiende con la mente humana. Se entiende con la mente espiritual y la mente necesita estar sometida al reino de los cielos. Y vas a ver qué bendición llega a tu vida. Paga el precio y no te vas a arrepentir. Ahora podemos entender que cuando quieres ser usado por Dios, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Amén. Así. Pero te pregunto, ¿cuántas veces hemos perdido la oportunidad de ser usados por Dios? Muchas veces. Muchas veces. En estos últimos meses, muchas veces hemos perdido la oportunidad de ser usados por Dios. Porque Dios quiere usarte. Quiere que tú seas bendecido en gran manera. Porque hemos sido desobedientes. Y no como Felipe, que en un momento pensó, iré o no iré. Posiblemente, pero como escuchó el llamado de Dios, ese es el llamado que Dios te está haciendo hoy. Hermanos, Dios quiere usarnos. Hermanos, debemos de ser obedientes a su voz. Vamos a orar al Señor en esta noche. Amén, amén. Vamos a orar al Señor y bendecir al Todopoderoso. Gloria al Señor.